Y continuamos en No Me Cuentes Cuentos, grabando desde las terrazas del Sausal, patrocinados por Arena y Plata, que nos cede estas joyas para difundir el talento artesanal que tenemos en Canarias. Vamos a hablar de psicología con Marisol Bardón, psicóloga, bienvenida. Bienvenida, muchas gracias, Raquel. Iba a decir bienvenida. Te iba a seguir la coletilla, después me di cuenta, no, que yo soy la invitada. Espérate, hola, Raquel. Lo reformulamos. Buenos días, buenos días. Marisol, hoy vamos a hablar del príncipe azul. ¿De dónde nace este mito? El príncipe azul. Yo creo que el concepto de príncipe azul dan la diana del núcleo de lo que tiene que ver esa parte de romanticismo, ¿no? En cómo entramos y empezamos desde pequeñitas un poco a crear esa idea o ese deber de cómo tenemos que entrar en las relaciones de pareja, ¿no? Esa parte romantizada, donde el príncipe azul tiene su sustento, sobre todo en todos esos cuentos de Disney, ¿no? Todas las películas estas de Hollywood, pero esa va a ser romántica, donde un poco va a ser el proveedor, va a ser el rescatador, ¿no? Y en las niñas o a medida que vayamos creciendo, ¿no? Jovencitas y adultas, tiene que ver con cumplir ese deber, ¿no? Con sentirnos completas, con sentirnos que tenemos esa valía si damos respuesta a esos mandatos que se espera de nosotras, de constituir esa relación. Entonces, como digo yo, es una trampa. Es una trampa porque se mezcla un poco ese deber con ese objetivo, el mandato de lo que tenemos que conseguir, y es una trampa porque también nos marca las pautas de cómo se va a generar esa relación afectiva dentro de lo que es una relación de pareja donde se constituye ese príncipe azul, ¿no? Cómo entra el príncipe azul y cómo entra pues, la rescatada, por así decirlo, ¿no? O la elegida. Y también se incluye mucho el concepto de cómo la mujer se coloca en ser elegida, no tanto elegir. Y como te comentaba antes un poquito, pues todo eso va marcando un poco las pautas de cómo luego nos vamos a constituir o cómo vamos a estar dentro de la relación de pareja, ¿no? ¿Quién va a ser la responsable de los afectos? ¿Quién va a ser el responsable de proveer? ¿No? ¿Cómo vamos a establecer luego ahí y cómo nos vamos a colocar? Y muchas veces dentro de posicionamientos opuestos que son muy invisibles. O sea, nosotras no entramos ahí desde un constructo pensado, teórico, intencionado, ¿no? Son movimientos muchas veces dentro de la invisibilidad que no marcamos un paso hacia otro, ¿no? Pero creo que es una trampa muy bien articulada, ¿no? De lo que es el concepto romantizado de la relación. Claro, porque después influye a la hora de buscar pareja, ¿no? En el sentido de que nos atraen más unos perfiles que otros, el que podemos ir a salvar. Sí, porque no tanto que podemos ir a salvar, porque luego eso se manifiesta una vez que estemos dentro, ¿no? Al principio cuando conocemos a alguien, pues ahí nos vamos por el componente de salvar, ¿no? Ahí el componente tiene que ver pues con la atracción y que nos gusta. A medida que esa relación se va constituyendo, es donde aparece ya luego esos roles que cada una de las partes asume, ¿no? Pues si hay algún tipo de dificultad, pues obviamente vamos a ir a ayudar, vamos a ir a acompañar, vamos a empatizar, nos vamos a hacer responsables de los conflictos emocionales, del bienestar emocional, de cómo solucionar todo ese tema, ¿no? Entonces, ahí también hay una mezcla un poco entre nuestras historias de vida que marcan un poco cómo nos vamos a relacionar, ¿no? Cómo vamos a llevar a cabo toda esa parte relacional dentro de los vínculos que vamos a establecer, y no solo en la pareja, también en amigos, compañeros de trabajo, compañeras de trabajo, etcétera, ¿no? Pero nuestra historia de vida sí marca un poco. Pero aquí tenemos que tener cuidado de no entrar con ciertos mitos que también hay a nivel social, y además te lo he comentado un montón de veces con la historia de los TikTok y las redes sociales, donde ahora pues todos somos expertos en diagnósticos y en terminología de psicología. Y tenemos que tener cuidado porque es que no atraemos nada, ¿no? Aquí no es cuestión de estar definiendo los tipos de apego a la hora de la relación y ahí empezar a sacar diagnósticos. Tiene que ver también un poco cómo es nuestra historia de vida, cuáles han sido las carencias, dónde están nuestras necesidades y cómo vamos a ir ahí. Entonces, al final, y ahí también se suma ese patrón cultural, ese patrón de socialización que nos lleva a, ¿no? No solo, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, no solo vamos un poco a dar respuesta y colocarnos en el papel de salvadora debido a nuestras carencias y nuestras heridas, que también es una terminología muy usado, ¿no? en redes a la hora de vincular. Oye, también hay un mandato social que nos dice cómo tenemos que estar y cuál es nuestro deber y cómo tenemos que mantener la pareja, cómo somos responsables. Pues al final se unen
no solo la parte personal, sino la parte social en un poquito los mandatos que hemos ido introyectando a lo largo de nuestra vida. Antes has nombrado el ser elegida. ¿Cómo dejamos de serlo y elegir nosotras? Desarrollando nuestra autonomía. El primer paso es la claridad. Para mí la claridad es un paso fundamental, porque la claridad es un poco ver lo que estamos hablando aquí ahora, ¿no? La claridad es conocer nuestra historia, la claridad es saber cómo la socialización ha afectado en el desarrollo de nuestra vida y en el desarrollo de nuestra vida en lo relacional, ¿no? Cómo nuestra socialización nos ha llevado un poco a marcar las pautas en muchos aspectos de nuestra vida. Y la claridad nos da mucha info. La claridad también nos ayuda un poco a no perder de vista nuestro autocuidado. Y ojo con el término autocuidado, porque también se está, como digo yo, se está confundiendo un poco, ¿no? El autocuidado también tiene que ver con trabajar en quién soy yo, ¿no? El autocuidado, obviamente, no voy a ir en contra de una buena alimentación, hacer deporte, tener una vida saludable, sí. Pero además de eso, poner la mirada en cómo nos estamos relacionando, poner la mirada en situaciones individuales que a lo mejor de una u otra manera tengo que empezar a observar o se limitan un poco a empezar a dar respuesta. Y ahí también tiene que ver con la parte honesta y con la parte de responsabilidad, ¿no? La parte honesta, la honestidad conmigo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué momento estoy? Y esto de una u otra manera me está generando dificultades. Pues aquí voy a tener que observar y mirar. Y a veces no lo podemos hacer sola o solo, pues a veces hay que pedir ayuda, porque es una manera de que en ese acompañamiento tengamos una visión externa que nos dé luz o que nos ponga una hoja de ruta, que nos dé un foco, ¿no? Ahí está la parte de honestidad. Y después está la parte de responsabilidad, responsabilizarnos de nosotras, ¿no? Responsabilizarnos de qué queremos hacer, marcar nuestra propia hoja de ruta, ¿no? Entonces la claridad nos ayuda a salir de esa trampa, como digo yo, de esa parte de queja, ¿no? Porque ahí seguimos dando respuesta a lo que vemos que no sale bien. Entonces, cuando damos oportunidades, cuando seguimos en las relaciones, cuando vamos a ver cómo lo arreglo, cuando justifico, bueno, ¿qué está pasando por un buen momento? Déjame ver qué puedo decir, qué puedo hacer. Pues le busco un profesional para que vaya a terapia. Ahí estamos, ahí. Mientras yo estoy ahí, no puedo ocuparme de lo mío, ¿no? Y eso no es ser egoísta. Es aprender que de la misma manera que yo asumo responsabilidades de una mirada honesta, pues la otra persona tendrá que asumir la responsabilidad desde su honestidad de su historia de vida. No me voy a ocupar yo, ¿vale? Y desde ahí vamos a lo que tiene que ver las relaciones desde la reciprocidad, que es donde vamos a relaciones del buen trato, ¿no? Tú te ocupas de ti, yo me ocupo de mí y luego nos ocupamos ambos, pero desde una parte responsable, ¿no? Y recíproca. Sí, porque en ocasiones se entra en las relaciones siendo dos seres individuales, teniendo las cosas muy claras, pero después como que te vas perdiendo por el camino. Exactamente. Entonces ahí sí es muy importante para colocarnos desde una relación de buen trato que exista la reciprocidad. Cuando existe, hay equidad, hay respeto, hay admiración, ¿no? Y creo que eso es fundamental, ¿no? Yo creo que muchas veces también cuando nos preguntan, pero bueno, ¿cómo podemos prevenir o cómo podemos salir, ¿no? de relaciones que nos hacen daño, ¿no? O relaciones donde hay no un buen trato, o ya mucho más complejo, que ya nos vamos a una situación ya donde la violencia se incrementa, pues una relación de maltrato, ¿no? Y bueno, dependiendo de dónde estemos, pues bueno, el camino es uno u otro, ¿no? El daño también marca un poco nuestra hoja de ruta y nuestro objetivo a la hora de sanar. Pero el primer detonante es atender a nuestro malestar. Si nosotras estamos en una relación y algo nos dice, el cuerpo es una pista maravillosa, ¿no? Porque las sensaciones corporales, los receptores cerebrales que atienden y dan significado al cuerpo son más cortos y llegan más rápido que lo que tienen que llevar los procesos cognitivos. Por eso el cuerpo sabe antes de que la mente aún se dé cuenta, ¿no? Cuando nuestro cuerpo reacciona con incomodidad, cuando nos dicen algo que no nos cuadra, cuando hay una sensación, ¿no?, de incomodidad, de miedo, de sorpresa, de duda, ahí tenemos que poner la mirada y empezar, wow, ¿qué pasó aquí? ¿No? ¿Por qué yo estoy incómoda? O sea, y muchas veces la prisa es, yo salgo de mi incomodidad porque voy a enseguida a atender lo que está pasando en el otro lado, ¿no? Y lo mío no se observa. Pues hay que empezar a aprender lo mío. Oye, me he sentido incómoda en esta cita o en esta reunión o en esta conversación que hemos tenido y cómo me he sentido yo, qué es lo que ha sucedido, ¿no? Y empezamos a tener pistas. Pues no me ha gustado esta frase, que me he sentido incómoda, me he sentido invalidada, etcétera, ¿no? Empezar a poner
nuestra observación. No enseguida irnos a, ay Dios, no ha salido bien, deja ver qué puedo hacer la siguiente vez para que se encuentre mejor, para que no lleguemos a una conversación a lo mejor incómoda, ¿no? Empecemos a poner la mirada en nosotras, y eso es la autonomía, eso es la claridad, eso es la famosa autoestima. Estamos todas con la autoestima, ¿no? El primer paso es mirarnos, quiénes somos, qué queremos. Está muy de moda el término red flag y todos los términos ingleses, pero de las green flag no se habla tanto, ¿no? De cómo es una relación sana y cómo los sentimientos que hay dentro, ¿no? Las cosas que sí, las cosas que no debemos permitir. Claro, es que tampoco, a ver, no podemos colocarnos, ¿no? en una relación desde el buen trato si no sabemos lo que es. Y ahí lo importante es el término de la claridad, ¿no? La claridad nos da información. Porque si al final las relaciones son como son y son como lo que hemos aprendido, ¿no? Y un poco lo que se nos ha dicho, pues claro, nosotras vamos a entrar ahí a ciegas. Entonces eso es una trampa brutal. Entonces el ir saliendo de ese sesgo, ¿no? De esa no mirada tiene que ver con atendernos, ¿no? Y leer, el entender un poco por qué vamos ahí, empezar a romper mitos, empezar a cuestionarnos cosas, ¿no? Y ahí también es fundamental pues tener buenos grupos de apoyo. O sea, tener buenos grupos de apoyo donde nos nutramos, donde tengamos inquietudes, curiosidades, ¿no? No solo los grupos de apoyo que sí, que está bien, ¿no? Para el acompañamiento a un malestar, ¿no? Sentirnos sostenida, sino que pongamos en duda cosas. Que una amiga a lo mejor nos comente algo y digamos, pues mira, yo eso no lo veo, o me estás contando algo que a mí un poco me genera malestar, ¿no? Porque también podemos ser como espejos de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero sí podemos tener relaciones desde el buen trato. Esa es la buena noticia. Sí lo podemos conseguir. Lo que pasa es que tenemos que romper con expectativas, con creencias, con mitos, y tenemos que ponernos la mirada en nosotras. Y eso no es ser egoísta, lo repito porque en consulta se saca mucho el término. Es que eso es ser egoísta. Digo, no es ser egoísta. No sé, yo estoy para mí y para ti, no es ser egoísta, es equitativo, ¿no? Lo que genera malestar es estar como digo yo, en situaciones polarizadas, ¿no? Sí. Yo me sacrifico y estoy todo para ti, para que tú estés bien, pues desde ahí no vamos a poder caminar. A modo de síntesis, hemos hablado de mirar hacia adentro y las personas que nos están escuchando dirán, Marisol, ¿cómo miro hacia adentro? Una de las pistas que te comentaba antes tiene que ver con atendernos, ¿no? El estar atentas a modo observacional, sobre todo a nivel corporal, que es lo que me hace sentir, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy contigo ahora y yo me siento cómoda y estoy bien, bueno, pero si yo de repente noto cuando salgo de aquí que no me ha gustado, que he estado incómoda, que notaba como que estaba más pendiente de quizás de cosas que estaban pasando alrededor de ti que de mí, no, pues ahí parar, porque a lo mejor yo ahí me voy dando cuenta de ciertas cosas, pues a lo mejor resulta que cuando llegué algo no me gustó y para mí eso era importante, no lo sé, me lo estoy inventando, ¿no? Pero el poner la mirada ahí es como si empezáramos a relacionarnos con nosotras desde tú eres importante para mí, de la misma manera que tenemos tan integrado que tú eres importante para mí y que voy a estar pendiente de ti, seas madre, padre, hermano, pareja, amiga, ¿no? El empezar a incorporar en esa variable que yo también soy importante para mí, ¿no? Que yo no puedo ir como piloto automático por la vida y si algo me molesta pasar un tupido velo porque tengo que hacer otra cosa, ¿no? El decir, wow, ¿qué pasó aquí hoy? ¿No? ¿En qué momento yo me desconecté? ¿En qué momento me empecé a sentir incómoda? ¿En qué momento dijo algo que no me gustó? Ya ni siquiera te digo que pasemos a la otra parte que es expresar lo que necesito. A lo mejor eso todo es muy complicado, ¿no? Y a lo mejor ahí no, porque ahí entran otras variables que también tienen que ver con quiénes somos, que a lo mejor entramos en complejidad. Pero simplemente poner la mirada. Si yo me miro, yo me estoy dando el mensaje que lo mío también es importante y es válido. Y no desde un punto de vista ególatra, ni soberbia, ni nada, ¿no? Desde el acompañarme, desde el tenerme presente. Y yo creo que eso es un paso muy importante. Marisol Bardo, muchísimas gracias por este ratito No Me Cuentes Cuentos y por estas 9 temporadas. Vale. Muchísimas gracias a ti, Raquel. Y continuamos en las terrazas del Sausal difundiendo el talento empresarial canario.
Nos encontramos en las terrazas del Sausal grabando No me cuentes cuentos, tu programa de bienestar y emprendimiento, y difundiendo historias de empresarios, emprendedores y directivos. Hoy nos vamos a ir al mundo de la salud, del deporte, con Asael González. Hola Asael, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Gracias. Asael es técnico deportivo en actividades físicas y deportivas, especialista en dolor de espalda y director de Health Explosive. Sí, bueno, al final el Explosive es un centro de entrenamiento que está orientado en la readaptación, pero sobre todo estamos orientados en ayudar a aquellas personas que, bueno, tienen tareas, sobre todo taras y emocionales, y sobre todo buscan un cambio de chip en su día a día. Y bueno, al final hemos querido centrarnos en un nicho diferente, donde las personas que no son aceptadas en el mundo social a través del deporte porque se sienten incómodas o no se sienten atendidas, nosotros le tendemos la mano y abrimos nuestro centro para que ellos se sientan cómodos y consigan todos los objetivos que se propongan. ¿Cómo surgió el emprender? Al final, mucha gente conoce la época del COVID. Para muchos fue dolorosa, para mí también en ciertas partes quizá lo fueron, pero tengo que decir que a mí el COVID me ayudó mucho, porque fue el momento donde todos los centros cerraron, donde aquellas personas empezaron a intentar abrir un poquito más el conocimiento hacia sectores más pequeños como era el entrenamiento personalizado, y yo pude, dentro del espacio de mi casa, en un patio escondidito que tenía, hacer pequeños vídeos y hacer programaciones online para que estas personas pues pudieran entrenar y hacer algo con sentido, ¿no? Una vez termina, empieza la famosa desescalada, y me propongo, pues en este caso, pues empezar ¿por qué no?, a recibir en casa a pequeños grupos de 3, 4 personas y darles ese servicio. Las personas, cuando empiezan a conocer el servicio, quedan encantadas y empiezan a preguntar por la continuidad que tenía ese servicio cuando empezaran a abrir, pues en este caso, los centros convencionales que ya conocemos. Y una vez ahí empecé pues a adquirir cada vez más clientes, el boca a boca, ¿no?, como se dice. A través de redes sociales también un pequeño nicho empezó a sumarse, y cuando me di cuenta, en menos de un año ya tenía pues mi pequeño local, es verdad que un local bastante humilde, pero con personas que iban por mí, que iban con la mayor cantidad de ilusión posible, y nada, me lo transmitían cada día para que yo pudiera tener esa ilusión y seguir pues trabajando en un proyecto mayor, ¿no? ¿De dónde viene este nombre, Health Explosive, y cómo de explosivos son esos entrenamientos? Muchas veces pues mucha gente me dice, joder, utilizaste el nombre a lo mejor incorrecto, ¿no? Digo, bueno, yo creo que al final, para mí en ese momento lo sentí así. Yo tuve dos formadores, por así decirlo, aunque fueron varias personas las que dieron las formaciones, así que no tengo una persona a la cual agradecerle todo lo que me ha enseñado y la confianza que me depositaron en su momento. Una de ellas fue Isaac Rojas, con su centro Health Space. La parte de salud que ellos tanto me inculcaban, en este caso Lauren, Aaron Abasat, Isaac Rojas, pues a mí me llamó, porque al final yo decía, yo quiero venir a este mundo para sanar vidas, para ayudar a mejorar la salud, y esa parte de Health me encantaba. Por otra parte, tuve el impulso emprendedor gracias a Power Explosive. Entonces, gracias a David Marchante en este caso, que es una persona que no conozco pues como tal en persona, pero sí la conozco a través de servicios online y demás, pues me llamaron a SG, digamos que me despertaron esa parte dentro de mí, emprendedora, y que me impulsara a convertir el proyecto en realidad. Entonces, bueno, quise hacer digamos una mezcla de nombres, y metí ahí Health Explosive como mezcla de salud, pero también entrenamiento de fuerza, que sabemos la importancia que tiene, y esa explosividad que queremos transmitirle al mundo, ¿no? Hacerlo hoy en día, vamos por la calle y encontramos un box o un centro de entrenamiento en cada lado. ¿Qué diferencia es el Explosive del resto? Pues bueno, lo que te comentaba antes, ¿no? Nosotros tenemos un eslogan que decimos que nosotros hacemos 50% entrenamiento y 50% entretenimiento. ¿Por qué decimos eso? Porque al final tenemos que entender que vivimos en un mundo donde la gente está estresada, tiene un montón de cargas tanto profesionales como personales, y me he encontrado numerosos casos que vienen al centro a entrenar, pero que además cuando terminan pues te dan las gracias, ¿no? Te dan las gracias porque tenían un mal día, se te echan incluso hasta llorar porque les ha aliviado pues ese día ese problema que tenía durante una hora o durante lo que sea. Pues al final pues nos dimos cuenta de que queríamos dar un entorno más familiar. De hecho, nosotros somos un centro que sabemos que otros centros lo hacen, pero no quizás con la recurrencia que nosotros sí lo utilizamos, y son actividades cada mes donde creamos un grupo de trekking, un grupo que nosotros llamamos Trekking HE, que consiste en intentar conocer todos los senderos de nuestra isla, y para ello pues entrenamos convirtiendo esa parte de fuerza, esa parte híbrida, ¿no? Como decimos, atletas
que mezclan fuerza y resistencia a través de actividades externas que no cobramos en absoluto, pero que sí les sirven a ellos para ver su potencial y ver que son capaces de hacer senderos que al igual antes no eran capaces de hacer y sobre todo conocer una isla magnífica como es esta. Entonces es verdad que si nosotros tuviéramos que diferenciarnos, es decir, la diferencia más grande que tenemos con otros es que nosotros somos una familia 100%, tanto fuera como dentro del centro. Hablamos también de frustración, ¿no? Cuando no se ven esos resultados, porque hay personas que llegan y dicen, yo quiero ese cuerpo para el domingo, ¿no? ¿Cómo se gestiona esos resultados cuando no se ven? Complicado. Complicado de... Hay personas que sí lo entienden, puedes hablar con ellas, tú sabes, al final cada persona es un mundo y hay personas que son un poquito más abiertas en ese sentido y te escuchan y saben que tú eres profesional y bueno, que al final tienes un montón de casos de experiencias detrás, pero entiendo que es difícil porque queremos la inmediatez. Todos queremos estar en un sitio ya, queremos la cita del médico ya, queremos todo ya. En este caso, en el gimnasio no cambia, todo es igual. Es decir, yo quiero ir a entrenar y dentro de un mes quiero ver resultados. Hay gente que te empieza diciendo, bueno, yo sé que esto no va a ser muy rápido, bueno, ya, por lo menos es un paso. Pero la mayoría quiere ya tener el cuerpo, como tú dices, el cuerpo me te ponen la foto muchas veces, esta es la foto que yo quiero, mira, sigue esta chica en Instagram y quiero el mismo cuerpo y es complicado hacerles entender que al final lo más importante es adquirir los hábitos. Yo siempre digo, si tú empiezas con el mejor programa del mundo, si no adquieres el hábito, si no adquieres una adherencia al programa, es decir, a tu estilo de vida, tanto dentro como fuera del centro, por mucho que tengas el mejor programa del mundo, por mucho que te metas los mejores ejercicios, las mejores máquinas, no vas a conseguir nada en absoluto. Porque al final tú estás yendo ahí por un fin estético. Esa frustración que te estás generando desde el principio va a ser el principal obstáculo que te va a frenar en la consecución de tus objetivos. Entonces yo digo, lo primero que tienes que coger es algo que te guste, algo que te motive, porque a mí después me dicen también muchas veces, tienes que ir al gimnasio a entrenar fuerza, y digo, bueno, depende. Eso es lo primero que digo siempre en la formación, digo, lo ideal es que sí, eso dice la ciencia, pero si no te gusta un centro de máquinas, te gusta coger la bicicleta, pues oye, pues empieza cogiendo la bicicleta, porque si al final vas a venir al gimnasio por obligación y al final no te va a gustar lo que estás haciendo, tampoco te voy a obligar yo a hacer algo que no te va a gustar, porque dentro de un mes sé que lo vas a dejar. Esa dice la experiencia bajo mi punto de vista. Entonces yo siempre digo, haz algo que te gusta, intenta hacerlo los días que sabes que puedes cumplir. Oye, quiero hacerlo 5 días a la semana. 5 días a la semana no le recomiendo a nadie. Si no has empezado a entrenar, nunca. Si tú eres una persona que entrena, sí, pero si no entrenas nunca, ¿para qué vas a hacer 5 días a la semana si realmente no has conseguido ni hacer uno? Empieza por uno, te vas viendo, vas cogiendo ese hábito, vas motivándote, vas viendo pequeños resultados y luego intentas conseguir que esa persona empiece a entender el proceso lentamente. Como te digo, hay mucha gente que lo entiende, con mucha gente va bien, pero el tema de la frustración es complicado porque es hacerla entender a las personas a través de la psicología cómo buscar el camino. Yo creo que al final es un factor más psicológico que un factor más técnico, táctico del entrenamiento como tal, porque al final yo puedo programarte, como digo, cualquier sesión, pero hacerte entender a través de la psicología, a través de tu mente, cómo gestionar esas emociones, cómo gestionar esa frustración en épocas de bajona porque ves que el resultado no llega, eso para mí es lo más complicado. Entonces creo que el primer paso es conseguir que la persona coja un hábito, que se adhiera a un programa X, puede ser cogiendo la bici, nadando, caminando, lo que sea, y que luego poco a poco, pequeña piedrita o pequeños pasos, vaya consiguiendo ella avanzar en ese objetivo que tiene tan claro, ¿no? Entonces, bueno, al final, súper complicado. Creo que al final hacemos también tareas de psicología. Creo que los entrenadores deberíamos estudiar psicología, porque una parte somos psicólogos del deporte y psicólogos de las personas, porque somos personas que tenemos que aprender a escuchar un poquito más. Pero te digo, lo más complicado es hacerles entender que no todo es tan sencillo como se pinta y, bueno, al final, pues, es una tarea que intentamos hacer lo mejor posible, pero que creo que tenemos que seguir formándonos para mejorar. Yo había visto lo de comparar las fotos, ¿no? De ir a la peluquería y decir, mira, de este negro ponme un platino, ¿no? Y dice, mira que no. Vale. Pero no lo había visto en el deporte y a mí, por lo menos personalmente, con el tema del CrossFit he aprendido a no compararme, ¿no? Porque llegas allí y ves cogiendo a la gente 120 kilos y tú con los disquitos chiquitos, ¿no? Sí, es muy complicado, es muy complicado porque tú lo dices, además, de hecho, te ves muchas imágenes que te ponen la foto de una persona, además que no se cortan y este es el antes y el después. Pero es que nosotros tenemos culpa porque cuando creamos el antes y el después, en ese punto es verdad que motivas a mucha gente a empezar, pero indirectamente ya estás marcando como un estereotipo de, mira, si ya lo ha conseguido tú también, y tienes que entender que cada persona es un mundo. Yo tengo personas que han mejorado en un mes una barbaridad, porque su componente genético es bestial, pero luego, claro, esa persona viene viendo esa foto, viene a tu centro y dice, joder, en un mes consiguió esto, ¿cómo hará conmigo? Y ahí ya tienes como claro, una meta súper complicada, porque tienes que hacer entender, mira, ¿cómo le explicas tú a esa persona que esa persona tiene un componente genético bastante bueno para haber conseguido en un mes o 2 meses ese objetivo? A lo mejor esa persona no lo va a tener.
Claro, cuando lleve 2 meses esa persona y ha visto que solo ha bajado 1 kilo, o que realmente ha bajado nada, o que sus cambios físicos mínimos, aunque su rendimiento haya mejorado, aunque haya cumplido con el plan, lo va a dejar, porque ya tú le has creado como una imagen de, oye, esto es lo que hay, y te va a comparar lo que tú dices. Al final te vas a ir a un centro a compararte con los demás. Creo que ese es el principal error. Yo creo que no deberíamos compararnos con nadie. Nosotros somos con quienes somos totalmente válidos como cualquier persona, tenemos nuestros fuertes y también nuestros puntos débiles, pero creo que deberíamos ser conscientes de que compararte con otra persona no te va a hacer llegar a ningún punto, por lo menos que yo considere beneficioso para ti. Entonces, bueno, al final desde ese punto es una tarea tanto del profesional como también de la persona, y creo que es un punto pendiente para la sociedad en general, que estamos continuamente compitiendo en redes sociales con lo que vemos con otros. Tenemos que intentar poner que siempre estamos por encima, que estamos consiguiendo X, y eso no nos hace felices, al contrario, estamos felices durante un rato porque publicamos, pero en el momento que vemos a otra persona que ya nos supera, eso ya es como tenemos que publicar otra cosa, tenemos que intentar hacer esto, y no nos hace felices, pero para nada. Ese es mi punto de vista. Creo que el de muchas personas también, creo que estamos de acuerdo en ese sentido, pero te digo, una vez más, el apartado psicológico aquí es la clave para intentar controlar esa frustración que tú mencionabas antes. Desde tu punto de vista, tu experiencia, ¿qué tips le darías a una persona que quiere empezar a emprender? Bueno, pues tips, yo no soy nadie para decir tips, porque yo verdad que soy una persona que me conoce, soy súper humilde, soy una persona que intento hacer lo mejor posible lo que hago, porque amo mi trabajo. Yo siempre digo que yo no trabajo, yo dentro de mi hobby, que era el deporte, pues convertí mi profesión. Pero como tips, yo les puedo decir lo que a mí me sirvió, fue hacer algo que yo amaba. Yo siempre digo que tengo una misión en la vida, la cual le prometí a mi abuelo el día de su fallecimiento que iba a cumplirla, ¿no? Y es intentar que a las pocas personas que vienen al centro, o a las pocas personas que me conocen, intentar hacerlas más feliz, ya sea a nivel de salud, a nivel emocional o a nivel de lo que sea. Por lo menos dar mi granito de arena, comportarme de la mejor manera posible y dar todo de mí, ya sea con las herramientas que tenga, sean menos o sean más, pero intentando que noten que amo lo que hago y que sobre todo les presto toda la atención posible. Entonces, cuando la persona me pregunta qué hago, a saber qué puedo hacer, de hecho me han ido al centro, ¿no? Personas que me conocen del pasado y vienen al centro y una reunión, mira, tengo este proyecto y tal, y yo siempre animo a todo el mundo. A mí me encanta la gente que emprende y la voy a apoyar siempre. Me parece que es la profesión más dura del mundo, ¿no? Pero es verdad que intento decirles que hagan algo que les guste, que no sea algo que hayan visto en internet, es que mira, vi este curso y el tío dice que gana X, es decir, no vayas por dinero, ¿por qué no? Si por dinero vas un rato, estás un año, todo muy bien, la gente dice, cuando no lo tienes, sí, claro, si cobro 5.000 euros es brutal, cobras 5.000 euros y te gastas 5.000 euros, porque te adaptas a vivir con 5.000 euros, porque lo único que valoras es el dinero. Entonces, haz algo con el corazón, haz algo que te guste, que te apasione, y sinceramente, cuando te apasiona algo, cuando tú demuestras que quieres hacer algo porque te sale del corazón, eso se nota. Y la gente lo nota muchísimo, es decir, nota la sonrisa, nota la cara, nota esa forma de explicar, esa forma de estar con ellos, y eso al final, cuando tú tienes, digamos, amor por algo, tienes disciplina, porque eso es otra. La disciplina es clave. Queremos tener un proyecto y queremos hacerlo llegar al éxito sin levantarnos a veces pues una hora antes, porque no estamos dispuestos a invertir tiempo, porque tenemos que quedarnos una hora más, porque la persona que no podía venir, pues hablo del centro, ¿no? No podía venir a esa hora, se tiene que venir una hora más tarde, no, que va, ya me tengo que ir, pues oye, esa hora de más, ese querer, ese sacrificio, esa disciplina día a día, no un año, sino 2 y 3, y las veces que haga falta por un proyecto que te hacía ilusión, esa es la clave para mí del éxito. Tener empatía, ser humilde y honesto, que creo que en esta vida cada vez queda menos, lamentablemente. Ser honesto primero con uno mismo y luego ser honesto con los demás, y tener humildad y sacrificio cada paso que das para intentar convertir ese proyecto en realidad. No se puede decir más claro, Azael. Sí. Para las personas que nos están escuchando y quieren probar en Health Explosive, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Dónde está el local? ¿Redes sociales? Pues mira, tenemos en redes sociales somos Health Explosive, todos juntos, ¿vale? Salud Explosiva en inglés. Nosotros estamos ubicados en la zona de La Laguna, San Cristóbal de la Laguna, justo por encima del colegio de Luther King. Digamos que somos un centro, como te digo, que damos bastante caña en redes sociales, pero siempre invitamos a la gente a que no se quede solamente con lo que subimos en redes sociales. Creo que tenemos una esencia mucho más bonita en persona, así que le invitamos a todas aquellas personas que quieran conocernos a hacer un día de prueba, porque a veces verá que
quieren apuntarse de una sola vez. Nosotros siempre invitamos a que conozcan tanto la personalidad de mi compañero Jorge como la mía, que creo que tenemos la misma idea y la misma mentalidad del sistema, para convertir pues a esos pequeños objetivos, esas pequeñas metas en realidad. Y como te digo, en redes sociales nos encuentran en Hell Explosive, pero como siempre digo, siempre quiero que vengan, que nos conozcan, que conozcan nuestro espacio de trabajo y sobre todo que vean el aspecto social que hemos montado dentro del centro, que creo que es la clave del éxito de este pequeño proyecto. Asael González, muchísimas gracias por este ratito, no me cuentes cuentos. Gracias a ti. Y continuamos con las grabaciones aquí en Terrazas del Sausal, patrocinado por Arena y Plata, que nos ha prestado esta joya para dar esta visibilidad al talento y a la artesanía canaria. Bienvenido al podcast Vivir y Liderar de forma consciente. Soy Els, coach empresarial y personal, y desde hace muchos años una apasionada de liderazgo y de la comunicación, una pasión que me gustaría mucho pegarte. En este podcast te voy a sumergir en el mundo mágico del liderazgo consciente. Juntos vamos a descubrir qué hace falta para vivir y liderar desde tus propios valores, quedándote muy conectado contigo mismo, con tu contexto y con los demás. Con mucho gusto comparto contigo qué me ha ayudado a mí en mi búsqueda a la autenticidad y te inspiro con experiencias de mi trabajo como líder de equipo y como coach. Una búsqueda en la que descubro nuevas cosas todos los días y que por suerte no termina nunca. ¿Listo para sumergirte? Al agua, patos. Es bueno reflexionar de vez en cuando sobre las relaciones laborales. ¿Te das cuenta suficientemente de lo grande que es que una persona elige trabajar en tu empresa? Que te entrega lo más valioso que tiene, su tiempo y talento. Por ello, las relaciones laborales se merecen mucho reconocimiento. Es importante estar pendiente de tus trabajadores, atento a lo que necesitan y qué les preocupa. Ser accesible y darles suficiente confianza para que se atrevan a superar sus inseguridades y desarrollen su pleno potencial. Hoy vamos a hablar de cómo se hace dar confianza. Confianza no es un regalo que se da una vez, es algo que se construye con repetidos actos. Si tus trabajadores sienten confianza en ti, depende del trabajo que haces tú, de tu comportamiento y comunicación con ellos, día tras día tras día. Es ver a tus trabajadores en su totalidad, como personas con talentos, responsabilidades y roles varios, inseguridades y frustraciones. Es reconocer todas esas partes y permitir que existen, y ver, aparte de los talentos y cualidades, todo el potencial que queda en ellos por desarrollar. Comparto contigo algunas prácticas concretas que te ayudarán a crear confianza entre tú y tu equipo y entre los miembros de tu equipo en general. Vamos allá. En tu próxima reunión, por ejemplo, comparte un error que cometiste recientemente y qué lección le sacaste. O comparte por qué tomas cierta decisión y qué harás si resulta que te equivocaste. Esto humaniza y crea un patrón de vulnerabilidad saludable. También puedes hacer pequeños experimentos de delegación. Delega, por ejemplo, una mini decisión y no intervengas en ningún momento, tampoco cuando ves que la persona en cuestión tiene dudas. O delega una tarea con bajo riesgo y aumenta la complejidad conforme la persona demuestra capacidad. No te olvides de celebrar los logros conjuntamente. También es bueno acostumbrarte a dar feedback de manera frecuente y bidireccional. Da a tus trabajadores retroalimentación orientada a la mejora y pídeles a ellos feedback sobre tu propio liderazgo. Si no lo pides, es difícil que te lo den de forma proactiva. Define también de manera muy clara el rol de cada uno y sus responsabilidades. Redacta, por ejemplo, un documento de una página por rol con decisiones que puede tomar cada persona sin consultarte. Cuando alguien toma una decisión correcta, dale crédito públicamente.
Cuando falla, protégele y acompáñale, también públicamente. Esto enseña a arriesgarse. Invierte en conversaciones individuales, no solo para saber cómo va el trabajo, sino para conocer a cada miembro de tu equipo un poquito más. Conocer las motivaciones de cada uno te permite delegar tareas y responsabilidades acorde a sus aspiraciones. Una vez hayas establecido esa base de confianza con tu equipo, toca mantenerla. Porque si somos capaces de trabajar desde la confianza, todos los miembros del equipo serán capaces de expresar sus ideas, por muy locas que parezcan. Serán capaces de admitir errores sin temor a humillación, rechazo o represalias. Y se fomentará un ambiente de respeto donde los errores se ven como oportunidades de aprendizaje. Te ofrezco algunas herramientas prácticas que te ayudan a hacer que el cambio en el clima sea duradero. Son 3. Define, en primer lugar, a principios de la semana 3 prioridades clave y asigna un responsable a cada una de ellos. En segundo lugar, analiza mensualmente las decisiones importantes delegadas. ¿Qué funcionó y por qué? ¿Qué no tanto y cómo se puede hacer mejor? Si hay suficiente confianza en el equipo, pide a la persona que tomó la decisión que él haga el análisis primero. Luego los demás compañeros y tú podéis añadir comentarios. Y en tercer lugar, usa este checklist de delegación cada vez que delegues una tarea. Establece el objetivo, asigna al responsable, define las restricciones, criterios de éxito y checkpoints. Como hablamos en el anterior episodio, la microgestión suele nacer de buenas intenciones, evitar errores, cuidar la reputación, pero termina limitando lo que más importa, el crecimiento, la agilidad y el bienestar del equipo. Cambiar requiere valentía, tolerar el fallo temporal, soltar el control, invertir en otros y aceptar que tu valor como líder es multiplicador, no controlador. Para ayudarte a soltar la microgestión y fomentar la confianza en tu equipo, te dejo algunas preguntas que te ayudan a reflexionar sobre tu capacidad de delegar. Siéntate tranquilo y respóndelas con total honestidad. ¿Qué es lo peor que podría pasar si delegas más? ¿Y qué probabilidad real tiene eso de ocurrir? ¿Qué tareas haces hoy que solo tú puedes hacer? ¿Por qué? ¿Qué persona de tu equipo tiene potencial para asumir una responsabilidad mayor si le das tu apoyo? ¿Cuál de las propuestas que te hice antes vas a implementar esta semana para delegar mejor? ¿Qué error permitirás que ocurra con la condición de que tu equipo lo documente y comparta la lección? ¿Y cómo me dirás dentro de 3 meses si has dejado de microgestionar tanto y has empezado a confiar más? Espero que las técnicas y reflexiones que te he aportado en este episodio te ayuden a saber que no debes hacer todo solo, sino que puedes apoyarte en otras personas. Es más, tus trabajadores han elegido trabajar contigo porque les inspiras. Permíteles aprender a hacer lo que sabes hacer tú, a base de ensayo y error, porque eso es la única manera. Muchas gracias por estar aquí una vez más. Nos alegra enormemente saber que hay líderes como tú que se preocupen por aprender. Nos oímos el mes que viene para descubrir más sobre el liderazgo consciente. Hasta pronto. Y continuamos en las terrazas del Sausal dando visibilidad al talento empresarial en las islas. Hoy vamos a hablar de marketing, de inteligencia artificial y también de mentorías con Alejandro Toledo. Bienvenido. Muchísimas gracias, Raquel. Alejandro, ¿cómo surge esta idea de emprender con Marketing Hat?
Básicamente fue de hace muchos años, estaba aquí en Tenerife, trabajaba ya haciendo cosas de marketing digital y ya encontraba también una parte en la que digo, necesito un poquito más de conocimiento en este sentido. Entonces ya me apunté a un máster, en el que fui a Madrid en este punto. Estuve casi un año haciendo este máster allí en Madrid, lo cual ya me permitió luego empezar a trabajar en departamentos de marketing, incluso llevar departamentos relativamente grandes con 15 o 20 personas. Y en ese punto ya llevaba en el departamento de marketing cosas como WordPress, cosas también de diseño gráfico, cosas de redes sociales. Entonces teníamos como diferentes cosas de estanco y por cuestiones del guión pues me tuve que hacer más o menos experto en cada uno de los puntos. Así que bueno, una cosa llevó a la otra en ese sentido. Luego, para contestar también a la parte de inteligencia artificial, me hice programador porque dije que el marketing cada vez se iba a automatizar mucho más, básicamente darle un botón y que el marketing fuera solo. Dije, quiero aprender en este tema de programación y ahora con el tema de la inteligencia artificial estoy uniendo esas dos partes, ¿no? Incluso también haciendo cosas de marketing con inteligencia artificial. ¿Cómo se complementan estas dos áreas, el marketing y la inteligencia artificial? Sobre todo en la parte mecánica, como siempre digo, en los trabajos que son de monoamaestrado, en las que son como muy repetitivas, se puede, digamos, enseñar a una inteligencia artificial a, digamos, sustituirte de alguna manera en los trabajos más pesados, ¿no? Hay otros también en los que están sustituyendo muchas partes creativas. Y claro, eso también es verdad que daña a muchos diseñadores un poco su parte, ¿no? Pero por otras, en las que a lo mejor son para temas de analítica, de que a lo mejor cuando tienes que mirar muchísimos KPIs, muchísimos dashboards y demás, ahora únicamente adjuntas, digamos, un CSV con un montón de datos y te hace una interpretación. Ojo, también hay que enseñar muchas veces a esa inteligencia artificial no solamente a que te dé unos datos en bruto, sino a cómo lo quieres tú, a qué es lo que a ti te interesa, ¿no? Entonces, claro, básicamente no tienes que hacer tú un análisis y pasarte a lo mejor un día, 2 días, 3 días, como se hacen en las grandes empresas, donde se gastan a lo mejor 250.000 euros al mes solamente en anuncios. Pues claro, son muchísimas campañas segmentadas. Aquí en este sentido solamente a lo mejor coges 2 o 3 archivos y a lo mejor en una mañana puedes tener todo ese análisis y tú solamente tener que revisar que todo eso esté bien. Básicamente es ahorrar tiempo. Y no utilizar la IA como Google, ¿no? Exacto, sí. A ver, Google en este sentido también se está, como siempre digo, un poco, ¿no? Tirándose un poco el tiro al pie, porque, claro, Google se ha hecho rico básicamente con el tema de las búsquedas, con el tema de los anuncios a través de las búsquedas. Ahora mismo la gente ya no está buscando, sino quiere la respuesta idónea para lo que está preguntando. Es decir, está buscando en ChatGPT, está buscando en otros lados. Entonces, claro, Google ha tenido que poner Gemini muchas veces, o el disclaimer de la parte de arriba, para las propias respuestas. Pero claro, eso es tirándose un tiro al pie porque la gente hace menos clics en los anuncios, pero se tiene que adaptar. De hecho, ahora mismo, eso ya es mi opinión en ese sentido, por lo que estoy viendo, Google está creando, digamos, nuevas plataformas potenciadas por IA para que luego otras empresas usen esas APIs o esas aplicaciones y entonces hacer un cobro por uso. Está cambiando un poco su modelo de negocio muy poco a poco, porque si no, básicamente no se va a mantener. Alejandro, ¿eres más team IA gratuito o premium? Creo que premium, pero porque, a ver, las IA generalmente gratuitas están muy limitadas. Están muy limitadas en muchos sentidos, están muy capadas, no solamente por el número de, digamos, de información que luego te ofrece en comparación con la de pago, sino también por los modelos. Los modelos más fuertes o mejor entrenados generalmente son los de pago. Entonces, según qué cosas quieras hacer, pues puedes tirar a lo mejor de la guía gratuita, pero si es para algo profesional, generalmente también la de pago. Yo personalmente ni siquiera uso las de pago normal, sino uso los que se conectan por API, para cosas de programadores friki, pero básicamente es que por cada uso de esa inteligencia artificial, por cada clic o por cada consulta, me están cobrando, básicamente, porque de hecho, aunque la gente no lo crea, el ChatGPT, el que nosotros usamos gratuitamente, también tiene un coste. Es decir, cada vez que alguien hace una búsqueda gratuita, a ChatGPT o en este caso a Microsoft le pone un coste. Pero ¿por qué lo hacen? Por la misma cosa que nosotros usamos gratis, pues Instagram, Facebook y demás, porque quieren nuestros datos. Quieren saber qué buscas, cuándo lo buscas, quién lo busca y demás. Entonces, claro, a pesar de que sea gratuito, nosotros le estamos dando algo a cambio. Entonces, por eso es el intercambio equivalente, llamémoslo así. Nosotros nos conocimos en el Talentón del Hierro y la verdad que me llamó la atención la forma de presentar, ¿no? Porque incluso ya hay aplicaciones para que te creen el PowerPoint, ¿no? Que hacía muchísimos años tardabas
tiempo, ¿no? De dedicarle a decir, ¿y qué pongo aquí? En un momento, ¿no? Le das las instrucciones y te monta todo, la plantilla. Claro, de hecho, hay muchísimas páginas de internet que hace a lo mejor 5 o 6 años se dedican única y exclusivamente a plantillas de PowerPoint, o sea, a venderlas o de manera unitaria, o comprabas a lo mejor una suscripción y te la descargabas. Ahora ya no es el punto solamente del diseño, sino de cómo te estructura la información, que yo creo que es el punto diferenciador, ¿no? De que cuando a lo mejor tú coges esa IA y le dices, vale, necesito hacer una presentación de lo que sea con estos puntos, y él te hace una propuesta por cada una de las slides, de las diapositivas, y qué va a tener dentro de cada una. Entonces, como mínimo, yo a veces la uso no para hacer las diapositivas a través de la inteligencia artificial, a mí me gusta hacerlo más artesano, vamos a decirlo así, pero sí que me dé una idea ordenada de cómo puedo organizar a lo mejor ese speech, porque muchas veces lo importante no es solamente cómo lo plasmas, sino cómo lo hablas, ¿no? De cómo hilas los puntos cuando estás presentando. Entonces, en esa parte te ayuda muchísimo, te puede ayudar ChatGPT también, pero en este sentido puedes a lo mejor crear ciertas imágenes, ciertos pequeños infografías, puedes crearte también pequeños iconitos, ¿sabes? A lo mejor te pone pues 3 columnas con 3 iconos y dices, oye, pues esta me gusta para esta, pero esta para esta no. Entonces ya voy teniendo una referencia y en base a esa referencia ya lo hago yo de manera artesana. Pero no tengo que yo ponerme a pensar, decir, vale, tengo que hacer pues 50 diapositivas, ¿cómo las organizo? Eso, como quieras que no, te ayuda muchísimo. Sí. En esta parte de mentor también ayudas a desarrollar esos proyectos, esas ideas que tienen en mente, pero no es lo mismo crear una empresa en Península que en Canarias, ¿no? Para nada. Principalmente yo creo que también es por el tema del, digamos, el ecosistema, ¿no? Es decir, donde te rodeas, pues también tiene mucha influencia. Es decir, las empresas canarias y la mentalidad del empresario canario no es el mismo, por ejemplo, que Madrid o Barcelona en muchos de los casos, ¿no? Yo por, digamos, el trabajo que he tenido en Madrid, he tenido la verdad que mucha suerte trabajando con empresas relativamente grandes, porque empecé a trabajar en una consultora y en esa consultora pues hice proyectos para empresas relativamente grandes, tipo BBVA, Snapchat, Ferrovial, Audi, este tipo de empresas, ¿no? Entonces empiezas a codearte, empiezas a ver cómo esas empresas piensan de alguna manera. Es verdad que esas son mastodónticas en comparación con las empresas de aquí, pero también he tenido suerte de contar con gente de aquí, de empresas relativamente grandes en Canarias, y es verdad que notas una diferencia, ¿no? También cuando te metes ya con pymes y con empresas incluso más pequeñitas, más o menos podríamos decir al mismo nivel tanto en Madrid como aquí, la filosofía es un poco diferente. Es decir, allí no les importa invertir, no les importa probarlo todo y ir hacia adelante, y aquí es como, digamos, bueno, siempre tengo un sobrino, tengo un esto que me lo hace más barato, no sé qué, van por precio muchas veces, ¿no? Entonces, competir por precio muchas veces no es lo mejor ni siquiera para el propio mercado ni para uno mismo, ¿no? Cuando también está, digamos, intentando crecer en ese punto, porque al final devaloras o quitas valor mucho a tu propio trabajo. Entonces, en Madrid, al menos yo, mi experiencia como autónomo cuando estuve trabajando allí, en ese sentido más de marketing digital, creando páginas web, creando campañas de marketing, haciendo campañas de captación, la gente es mucho más de vamos a probarlo todo. Me da igual un poco el presupuesto, obviamente dentro de unos márgenes, pero aquí la gente como que le cuesta probar cosas nuevas, sino decir, oye, esto es lo que me ha funcionado hasta ahora, yo no voy a salirme del esto, a no ser que vean que su competencia lo está haciendo. Ahí entonces es cuando se le activa un poquito ese punto de espérate, estoy yendo a lo mejor un poco más atrasado, pero si no, les cuesta bastante. Aparte de abrir la mente, ¿qué crees que sería necesario para mejorar esa mentalidad empresarial y mejorar, ¿no? Implementar los negocios? Eso sería muy fácil si en España fuera quizás más sencillo el tema de emprender. Es decir, de que cualquier persona desde cualquier momento pueda decir, oye, venga, voy a emprender. Obviamente puedes empezarlo, pero de una manera en la que no tengas como tantas piedras en el camino, en este caso burocráticas o burrocráticas, en este caso como me gusta llamarlo. Porque claro, al final tú ves que todo lo que tú generas, mucha parte de ello se lo lleva, digamos, el Estado, sobre todo cuando eres chiquitito. Cuando eres grande, ya un poco te da igual, pero cuando estás creciendo, joder, déjame crecer. Si cuando tú comparas con otros países, lo que pagan los autónomos que a lo mejor no cobran ni 1.500 euros, dices, joder, es una parte proporcional mucho más entendible de lo que estamos pagando a lo mejor en España. Entonces, claro, aquí ahora mismo, ¿qué se pretende? Pues que la gente, pues casi que sea pues funcionaria, pues trabaje por cuenta ajena, pero claro que sí, autónomos no hay cuenta ajena. Entonces, claro, se debería promover muchas más personas que puedan promover su autoempleo en ese sentido, haciendo lo que les gusta, haciendo lo que quieren. Pero muchas veces todas estas trabas pues ya hacen que el Estado, la propia persona se vea impedida. ¿Qué hace esto? Que haya mucha menos competencia en el Estado, mucha menos competencia en los mercados y que
también la gente no sea consciente de lo difícil que es llevar ese punto. Entonces, claro, se demoniza muchas veces a la figura del empresario porque parece que es lo más fácil, cuando muchas veces la gente no es ni siquiera capaz de ver el coste del empresario por cada empleado. Entonces, claro, yo creo que son como muchos factores que influyen en el sentido de que la gente no emprenda porque saben que es muy difícil, porque saben que aunque les guste, que aunque intenten meterse en el mercado, también es complicado si no hay apoyo. Yo mismo creo que todos los que somos autónomos nos apoyamos de otros autónomos también para crecer, pero todos y cada uno. Siempre buscamos, incluso con gente que puede ser nuestra competencia, o sea, en ese sentido hay mucha colaboración. La gente no se imagina la camaradería que hay entre todos los sectores. Pero claro, es difícil si ya uno primero no da el primer paso, ¿no? para crear esa sociedad o ese punto de autónomo. Sí, sorprende porque, como bien dices, hay personas del mismo sector que a lo mejor tienen que pedir los mismos materiales desde Península y dicen, mira, pues ¿a ti cuánto te hace falta? Pues nos juntamos todos, hacemos el pedido de uno y pagamos entre todos, ¿no? Exactamente, al final no solamente eso, sino decir, oye, mira, yo ahora mismo tengo a lo mejor muchísimo trabajo, esto lo podría coger, pero a lo mejor dentro de 3 meses te lo paso a ti, tú si quieres a lo mejor cuando te pase exactamente lo mismo me lo pasas a mi otro trabajo. Hay mucha camaradería en ese sentido también. Entonces, o sea, porque tú acabas de decir, por ejemplo, algo que me parece súper interesante en el tema de importación, exportación, pero también en el mundo digital existe muchísimo, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, mi padre tuvo una empresa durante 30 años de importación, exportación y a veces hizo ese tipo de cosas también, es decir, porque al final van en el mismo contenedor, no te importa en esa parte, ¿no? Exacto. Uh-huh. Para las personas que has mentorizado y te han presentado un proyecto, ¿qué tips les podrías dar para que se animen a dar el paso? Sobre todo, ilusión y realismo. Digamos un equilibrio entre ambos. Es decir, porque es verdad que siempre te tiene que gustar lo que haces y levantarte por la mañana es decir, joder, me encanta lo que hago, me encanta la gente con la que me rodeo, la gente con la que me voy a trabajar en ese sentido. Pero luego también dar un poco de realismo. Es decir, por ejemplo, cuando nos conocimos en el Talentón, es verdad que también eran personas pues, más jovencitas, más que estaban, digamos, saliendo un poco del instituto o empezando a trabajar sus primeros trabajos, ¿no? Entonces, claro, daban como soluciones muy idealistas, algunas de ellas, pero que luego en el mercado son poco sostenibles. Y si te vas a sostener solamente por el Estado o por subvenciones y demás, no es realista de mantener un proyecto empresarial a largo plazo. Entonces, en ese sentido, siempre hay que pensar sobre todo en la parte que en el mercado tienes que solventar un problema o tienes que ayudar y dar una solución que o ya exista o algo relativamente nuevo. Entonces, algo que solucione el mercado y que luego sea sostenible. O sea, hay que también sentarse, hacer números y demás. Entonces, digamos por eso un poco de esas dos partes. Alejandro Toledo, muchísimas gracias por este ratito en No Me Cuentes Cuento. Muchísimas gracias a ti también por la invitación. Y continuamos en las terrazas del Sausal hablando de bienestar y emprendimiento patrocinado por Arena y Plata.